buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Su Montoya y bueno, como ya ustedes conocen, nuestra organización SOS Venezuela, siempre pensando en nuestra comunidad y en todas las cosas pues, positivas que podemos hacer por nuestra comunidad. Hemos iniciado el día de hoy un proyecto que comenzamos ya hace varios meses con respecto a todo lo que es la parte de inmigración. El día de hoy estoy muy contenta, muy orgullosa de que junto con otra organización conocida, reconocida en nuestra comunidad de Colorado, estamos haciendo este proyecto juntas. Y para eso, por supuesto, voy a invitar a una persona que tengo mucho cariño, que la respeto mucho y que junto con SOS Venezuela hemos iniciado este hermoso proyecto y es Diana Higuera. Así que, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Su. Muchísimas gracias por este evento y por colaborar con nosotros. La verdad que estamos muy contentos porque yo pienso que este es el inicio de muchos proyectos y muchos foros por venir. Así que espero que todos nuestros paisanos venezolanos puedan tomar mucho datos de todo lo que la doctora Belén tiene que decir. Exacto, no, y lo que quiero es importante también señalar que no es la primera vez que nosotras trabajamos juntas, SOS Venezuela Denver y el Rocky Mountain Welcome Center. Hemos hecho ya varios eventos juntos y de verdad que para nosotros también como organización es un honor de que nos tomes en cuenta, que nos apoyes también en nuestras aventuras, como se dice, por la comunidad y de verdad que es un placer trabajar juntas. Y nuevamente, pues estamos unidas a través de esta tecnología maravillosa que, bueno, que nos une y que ha llegado y que va a llegar a muchísimas personas este importante mensaje, especialmente en un área que tú manejas muy bien, que es la parte de inmigración, de refugiados, y creo que en el sector que tú trabajas, pues este fórum va a ser muy, muy, muy importante. Así que de verdad que bueno, estoy contentísima, estamos pues Muy nerviosos como importante siempre. y muy necesario porque hemos estado viendo muchos de nuestros inmigrantes y refugiados venezolanos, nuestros paisanos llegando a Colorado, y es importante que ellos comiencen su proceso para legalizarse. Exactamente. Hoy vamos a tocar unos puntos muy interesantes, muy importantes. Hemos hecho una selección interesante de preguntas que nos han hecho llegar de foros anteriores, o sea que va a ser un foro muy, muy, muy interesante. ¿Y quién más que tener en esta oportunidad a un abogado tan conocida en la comunidad y, por supuesto, muy profesional, muy respetada en esa área. Así que, si me permites, Diana, le voy a dar Claro que sí. la bienvenida a nuestros invitados especiales, a los que van a llevar, como quien dice, el rumbo de esta conversación y que espero que a todas las personas que nos vean, a las que nos van a ver y a las que están compartiendo en este momento este foro, de verdad que se los pido que lo compartan porque va a haber una información muy importante. Así que nos vemos en un ratito, vamos a estar pendientes, nosotros vamos a estar detrás, como quien dice, detrás del escenario, pero aquí vamos a dejar a los expertos. Así que, bueno, me das un segundo para darle la bienvenida a nuestros Claro que sí. invitados. Y yo estoy ¿Okay? pendiente de los comentarios y de todas las preguntas que tenga la gente en vivo. Perfecto, perfecto. Bueno, como lo digo, voy a darle la bienvenida a dos personas maravillosas que aprecio mucho y que respeto muchísimo. Y voy a empezar, como quien dice, por las damas. Las damas primero. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestro foro, a nuestro primer foro del año 2022 de inmigración. Y voy a invitar también al mismo tiempo a nuestro queridísimo Rodolfo, que bueno, que es una persona que toda la vida nos ha apoyado desde hace muchos años y que bueno, quiero darle la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes y muchas gracias. La verdad, yo estoy bastante animada por no solamente terminar el día de trabajo con ustedes, sino entre amigos. No es la primera vez que nos conocemos y nos vemos. Tenemos muchas coincidencias desde Sudamérica hasta compartir el asunto de la vida de inmigrante. Y con Rodolfo, mucho más a gusto,
porque Rodolfo nos ha ayudado a todos en todos los momentos de esta comunidad inmigrante en Colorado. Ya, ¿cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Hola, buenas Nuevamente. tardes, María Belén, buenas tardes. Diana ya detrás también, buenas tardes a todos. No, encantadísimo de estar aquí, por supuesto. Esta es una información muy importante para nuestra comunidad. Cada vez están llegando más venezolanos, ¿verdad?, a nuestro estado, con muchas preguntas, ¿verdad? Con temores que son normales, ¿no? Que son muy naturales. Y esperamos que en esta sesión del día de hoy podamos despejar algunas dudas, contestar algunas preguntas importantes en materia migratoria, ¿no? Correcto, de verdad que bueno, nuevamente en nombre de SOS Venezuela Denver y en nombre de Rocky Mountain Welcome Center, de verdad que les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo el tiempo que se están tomando el día de hoy, porque sé que son unas personas sumamente ocupadas también, y gracias nuevamente por todo. Así que los voy a dejar a ustedes para comenzar este evento con una serie de preguntas que ya hemos escogido, que nos llegaron y que ya, por supuesto, Rodolfo va a tener el honor pues, de comenzar con esta conversación informativa. Así que bueno, los dejo y estamos pendientes, estaré muy pendiente de cualquier pregunta que salga inmediatamente en el chat junto con Diana. ¿Ok? Ok, muy bien. Gracias, Sue. Y bueno, María Belén, otra vez mil gracias por estar ser parte de este foro. El día de hoy vamos a enfocarnos en algunos puntos que son muy importantes. Primero que nada, vamos a hablar acerca del TPS para los venezolanos, el asilo, visas de turista, casos familiares y corte de inmigración, ¿no? Que son usualmente tópicos que realmente, o temas que abarcan todo el espectro migratorio. María Belén, yo quiero empezar por algo muy básico, pero que es importante que nuestros hermanos venezolanos, sudamericanos, o de donde quiera que sean los que nos están acompañando en este momento, tengan bien claro. Abogado de inmigración. Así como tenemos el médico que es especialista en el corazón, el cardiólogo, tenemos el neurólogo, en fin, también en materia de leyes hay especialidades también, ¿verdad? Y por supuesto, inmigración es una de esas especialidades y tú precisamente te especializas en esta área, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace exactamente el abogado de inmigración? Muchas gracias, Rodolfo. Encantada de compartir juntos información legal general que puede ayudar a guiar a muchas personas, y hablemos específicamente de asuntos prácticos. Los dos somos inmigrantes, los dos llegamos hace mucho tiempo a los Estados Unidos, y los abogados de inmigración a veces son un question mark, una duda para la comunidad. Los abogados de inmigración, Rodolfo, somos especialistas en el derecho federal, específicamente en la rama de inmigración, y nos encargamos de casos en corte de inmigración, en casos que también se defienden de manera afirmativa, es decir, sin esa pelea o el contratiempo de corte, y también en casos que se realizan dentro de los Estados Unidos y otros que terminan en los consulados y en las embajadas fuera de los Estados Unidos. Ya, qué bueno. Y la razón por la cual te pregunté esto, María Belén, y esto es algo que lo hemos hablado anteriormente en mi programa, hay confusión porque muchas veces hay personas que dicen ser expertos en inmigración. Usualmente se hacen llamar también gestores. Lo que pasa es que en nuestros países la palabra gestor quizás tiene una connotación diferente. Aquí en Colorado se aprobó una ley precisamente que prohíbe, ¿verdad?, usurpar, por decirlo así, funciones. El gestor no es un abogado de inmigración. En nuestros países o en la mayoría de los países latinos, el gestor es un abogado. Sin embargo, aquí no, aquí solamente uno tiene que aplicar inclusive online y obtiene su permiso de gestor. ¿Cuál es la diferencia entre gestor aquí en Estados Unidos y abogado? Sí, recordemos que en nuestros países, Venezuela en este caso, la escuela de Derecho es un título profesional. El gestor en Venezuela tiene que tener una serie de diplomados y títulos. En Estados Unidos, Rodolfo,
Se lo conoce como notario público en Estados Unidos o como gestor en la comunidad venezolana. Se necesita un curso aproximadamente de unas 4 horas y pasar un examen bastante sencillo. Ni siquiera se necesita título universitario. ¿Cuál es la diferencia del abogado en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes, aparte de las experiencias que llegan con el tiempo, ¿no? Académicamente, los abogados en Estados Unidos tenemos que tener un título universitario primero, y después de ese título universitario, Rodolfo, tenemos 3 o 4 años de la escuela de Derecho. Posteriormente a eso tenemos un examen que nos permite ejercer derecho. El examen solamente dura 2 días, 16 horas en total. Después de eso nos hacen un examen crítico para revisar que no tenemos antecedentes penales, y esto con el propósito de ejercer derecho y que nuestros clientes puedan confiar en nosotros. Aparte de eso, Rodolfo, tenemos que tener clases todos los años, y existe un departamento jurídico de la Corte Suprema que se encarga de sancionar a los abogados si es que no nos portamos correctamente. Todo eso tiene una persona cuando contrata un abogado. Cuando contrata un gestor o un notario, no va a tener ninguna de esas realmente preventas, ¿no? Que son beneficios al fin y al cabo. Ya. Y la razón por la cual lo mencioné es porque, habiendo estado tantos años en este país y precisamente aquí en Colorado, y con tantos años en los medios de prensa y de comunicaciones, hemos seguido con preocupación la forma en que muchos de estos denominados gestores, ¿no? Han estafado a la comunidad. Y no solamente han estafado a la comunidad, sino quizás por falta de conocimientos, les han echado a perder, por decirlo así un poquito de manera coloquial, un caso que pudieran haber tenido, ¿no? He conocido ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto quizás es una voz de alerta con muchísimo cuidado a todos nuestros paisanos venezolanos, nuestros paisanos latinoamericanos, a que si usted realmente necesita ayuda en materia migratoria, tiene que ir a donde un abogado, ¿verdad? No donde un gestor, porque ellos ni tienen licencia ni están capacitados para trabajar en esta rama como lo está un abogado de inmigración. Ahora, la licencia que ustedes como abogados necesitan obtener para poder practicar leyes es una licencia federal, ¿verdad? Porque inmigración es precisamente un tema federal. Quiere decir eso que ustedes, como abogados, con una licencia para practicar, pueden, en este caso, inmigración, pueden hacerlo en cualquier parte del país. ¿Y por qué hay abogados que dicen, es muy importante que si usted vive en Colorado, contrate un abogado de Colorado? Si usted vive en Miami, contrate uno de Miami. ¿Por qué? Teóricamente nosotros podemos ejercer en cualquier parte de los Estados Unidos. Incluso tenemos clientes fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, mi contestación va a ser un poquito más práctica. Cuando una persona está enfrentando corte de migración, humanamente y desde el punto de vista de negocio, no me parece correcto que un cliente tenga que, además de pagar los honorarios del abogado, pagar servicios como transporte aéreo, hoteles, y en ese momento se hace más cara la defensa legal. Pero eso es algo práctico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, los abogados, cuando estamos realizando casos que terminan con entrevistas de asilo, por ejemplo, o entrevistas de ciudadanía, los que vivimos en el Estado tenemos más familiaridad con los oficiales que trabajan en el Estado. Entonces, la familiaridad de los abogados que están trabajando en el Estado donde las personas viven permite que eso sea un valor añadido. Además de eso, los abogados de inmigración pertenecemos a una asociación nacional de abogados de inmigración que tiene asociaciones estatales. Entonces, por ejemplo, aquí en Colorado tenemos un grupo magnífico de abogados que realmente nos ayudamos los unos a los otros. Nuestra competencia, si quiere decir, si se le quiere ver de alguna manera, es ayudarnos a resolver problemas, ayudarnos a atender nuestros casos, y eso nos permite ser mejores.
en el estado de Colorado. Existen muchos abogados que pueden ayudar a la comunidad de Venezuela que en este momento está viviendo aquí. Ya, qué bueno. Y no, gracias por aclarar esto, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces inclusive veo en la página de SOS Personas, alguien recomienda, alguien sabe, ¿no? Y qué bueno que pregunten, ¿no? Porque decimos allá en mi pueblo, quien pregunta a Roma llega, ¿no? Así que es bueno preguntar indudablemente. Bueno, hoy vamos a hablar exactamente, primero que nada vamos a hablar acerca del TPS, porque este fue un permiso temporal que se aprobó el año pasado para los venezolanos, exactamente. ¿Nos quieres recordar exactamente quiénes pueden acceder a este permiso, de qué forma se puede hacer y cuál es el límite para, por ejemplo, solicitarlo? Y comencemos con algo bien práctico. Todas las personas que tengan curiosidad del TPS, por favor, la única página que recomiendo es la uscis.gov, donde van a encontrar información en español, inglés y pueden leerlo. Que es otro punto práctico. Tenemos todavía hasta septiembre 9 del 2022. Se pueden todavía ingresar casos. Después de septiembre 9 se va a acabar el tiempo de registro y no se va a poder acceder a este permiso. Yo estoy leyendo aquí en mi teléfono de la página de inmigración los requisitos mínimos requeridos. Todas las personas que han estado en los Estados Unidos y que estuvieron en marzo 8 de 2021, que es cuando se dio el anuncio, Rodolfo, van a poder aplicar al TPS, que les va a dar un permiso de trabajo temporal y la autorización de estar en los Estados Unidos temporalmente. Lamentablemente, nuestros amigos venezolanos que llegaron en marzo 9 del 2021, en ese momento ya lamentablemente no van a poder aplicar para el TPS. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener los requisitos mínimos requeridos por la ley. En este caso, septiembre 9 del 2022 es la fecha límite para aplicar y se necesita que la persona haya vivido en los Estados Unidos entre marzo 8 y marzo 9. Obviamente, mucha de nuestra gente de Venezuela estuvo antes, pero si ya llegaron después de marzo 9, ya no puede aplicar. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar para el TPS? Además de, como mencionaste, haber estado aquí antes del 9 de marzo del 2021. De manera general, se tiene que demostrar que la persona es venezolana. También tenemos algunos casos de personas que eran residentes de Venezuela, que Venezuela era su patria, ellos también pueden aplicar. O tenemos algunos casos donde la persona no tenía estatus legal en Venezuela, pero está tal vez casado con un venezolano. Hay algunos venezolanos que tienen doble nacionalidad, habrá que ver con ellos, el caso es un poco más complicado, habrá que ver con qué pasaporte entraron a los Estados Unidos. Lo que le interesa al final del día a los Estados Unidos es que cumplen los requisitos básicos de presencia legal y de presencia en los Estados Unidos, presencia física, necesitan ver documentos, tal vez una cuenta bancaria, tal vez el pasaporte donde se confirma la entrada. Y lo que le interesa, sobre todo al gobierno, es que una vez que se hayan cumplido esos requisitos, las personas no tengan crímenes. Se necesita una carta de presentación limpia en cuanto a asuntos criminales. Problemas de tránsito no descalifican, pero los otros problemas más serios que hayan implicado un cargo en corte, civil o criminal, me parece que es mejor que sea revisado por un abogado antes de mandar el TPS. Ya. El TPS, entonces, le da la oportunidad al beneficiario de recibir un permiso de trabajo. ¿Eso es algo que cuando uno aplica para el TPS viene automáticamente o tenemos que solicitarlo? Nada es automático en Estados Unidos. La burocracia también se multiplica en ese país. El TPS por primera vez va a tener dos como capítulos. En el mismo paquete, nosotros lo llamamos paquete en la oficina, va a estar la parte del registro, es decir, todas las pruebas de que realmente voy a aplicar al TPS y además el formulario correspondiente al permiso de trabajo y obviamente hay que pagar los costos correspondientes. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que solicitarlo? Por ejemplo, si yo ya tengo el permiso de trabajo, ¿verdad? Me llegó, estoy feliz, ¿no? Pero por supuesto, ¿cada cuánto, cuál es el periodo, ¿no? de ese permiso?
¿Con cuánta anticipación yo debería empezar el trámite para renovarlo, si ese es el caso? De manera general, las personas que tienen TPS, DACA o permiso de trabajo en general, nuestra tendencia siempre es renovar por lo menos 6 meses, pero antes de la expiración. Pero aquí vale la pena una aclaración. Primero, si es que si tenemos algunos amigos de Venezuela que están considerando mandar el TPS por primera vez, por favor, háganlo lo más pronto posible porque parece que septiembre 9 está muy lejos, pero lo que queremos es asegurarnos que estas aplicaciones ya están ingresadas en inmigración antes de esa fecha para que no tenga problemas. Segundo, nuestros amigos que ya recibieron los TPS, los primeros TPS, apenas comenzaron, en mi oficina vimos apenas los primeros hace unas 3 semanas. Entonces, las personas recién están comenzando a obtener su permiso. Esos TPCinos van a tener que, lamentablemente, enfrentar lo que ha enfrentado la comunidad de El Salvador y Nicaragua. Lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos da el TPS para 2 años. Y luego el gobierno de los Estados Unidos da el visto bueno para la renovación. Entonces, literalmente nos tienen como en ascuas. Tenemos que esperar que esa publicación se haga en el registro oficial y que después USIS notifique. Generalmente eso se hace de conocimiento público. Estoy seguro que estaremos hablando de eso en Hablemos Hoy. Es muy temprano para hablar de eso, pero cuando llegue el momento, el gobierno de los Estados Unidos se encarga de hacer esta publicación de renovación. No podemos predecir el futuro, pero sabemos que la comunidad salvadoreña ha tenido el TPS por más de 20 años. Esperamos que Venezuela siga teniendo esto para protegerse. Ya. ¿Demora mucho ese proceso? ¿Cómo están los casos? Porque sabemos que con esto de la pandemia todo se ha atrasado en inmigración. Inclusive hemos tenido en nuestros noticieros, hemos comentado contigo Sí. en el segmento de inmigración de nuestro programa, Hablemos Hoy, se ha estado hablando acerca precisamente, ¿no?, de los casos, la demora, lo que está haciendo en este momento el Departamento, ¿no?, de Inmigración para que esos casos se muevan más rápidamente. Hay millones de casos parados prácticamente. En esto del TPS, ¿también están parados o están moviéndose muy lentamente la renovación de permisos o los permisos en general de trabajo? Sí, lamentablemente apenas vimos hace unas 3 o 4 semanas los primeros TPS reales, o sea, la primera vez un permiso de trabajo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el tip práctico? Lo mejor, porque no podemos controlar la burocracia del gobierno, lo mejor es preparar esos paquetes de TPS lo mejor posible. Y ahí hace un momento hablamos de abogados y de estos gestores que realmente no le dan un buen servicio a las personas. Pero no todas las personas pueden contratar abogados privados. Entonces ahí vale la pena ir a organismos sin fines de lucro que generalmente no se habla con el abogado directamente, pero están siendo revisados los casos por abogados. ¿Por qué es importante eso? Porque aparte del retraso que se ocasionó por el COVID y por la burocracia normal de migración, si es que una persona manda una aplicación de TPS y resulta que algo falta, corre el riesgo de que ocurran 2 cosas. Una, si es que el paquete no está correctamente presentado, lo pueden mandar de regreso y Dios no quiera se nos vaya a escapar la fecha del 9 de septiembre. O con todo lo de que tenemos que esperar, nos puede llegar más adelante un documento que se llama Request of Evidence o un pedido de evidencia que no es que no se puede solucionar, Rodolfo, pero retrasa aún más los casos. Entonces, la mejor manera, aunque no podemos controlar el tiempo y el gobierno, es hacer las cosas bien desde el principio, sea con un abogado privado o con caridades católicas y otros organismos sin fines de lucros que hacen estos trámites. Ya, muy bien. Ahora, lo que sí está claro, María Belén, es que esto no se renueva automáticamente, ¿no? Que la gente se quite de la cabeza esto. No, ya se me va a vencer, pero seguros automáticos. No, aquí como tú dijiste, no hay nada automático, ¿no? No hay nada automático y es importante mantener la buena conducta, porque cada TPS va a incluir la revisión de las huellas digitales. No queremos tener nada
Si bien los asuntos de tránsito no son problemáticos, es importante sacar la licencia de Colorado, que se permite en esos momentos, que no la teníamos hace 10 años. Ya. Y también es importante que si tengamos algún mal momento que nos envíe a corte civil o corte penal, tengamos una consulta con un abogado para asegurarnos que eso no va a afectar el TPS. Ya, muy bien. Hay algunas personas que siempre se están preguntando, por ejemplo, si hay muchos centros de procesamiento de documentos de UCIS o del Departamento de los Servicios de Inmigración y Naturalización, y si hay algunos más rápidos que otros. Nosotros viviendo aquí en Colorado, ¿tenemos que enviar esos documentos a un centro en particular? Esa pregunta me encantó, Rodolfo, porque no se trata, en Estados Unidos tenemos que seguir las reglas de Estados Unidos. No se trata de mandar la aplicación en donde nos convenga. Se trata de mandar la aplicación para que no tengamos problemas con el gobierno. El gobierno determina, si usted está viviendo en Colorado, manda a Nebraska. Si usted está viviendo en Florida, manda a otro lugar. Si es que usted resulta que, porque le contó Pepito, que el TPS en Chicago está más rápido que el de Colorado, lo que está haciendo es tener problemas con su trámite porque se determina la tramitación donde usted está viviendo, en el lugar de residencia donde está viviendo. Entonces, no es que escojo en dónde, es que el gobierno canaliza los procesos en función de donde uno vive. Y si es que está trabajando con un gestor que le está diciendo que no importa que ponga una dirección del primo o del cuñado, en ese momento va a ser terrible porque ¿para qué va a estar mintiendo? Con inmigración no se juega. No hay que mentir ni poner información que al final del día le puede costar a la persona. Ya. Entonces, no escoge el centro de proceso. El gobierno le dice dónde procesarlo. Exactamente. Muy bien. Qué bueno que quede eso bien claro. Ahora, otra de las preguntas que muchas... Bueno, yo te comentaba que creo que fue la semana pasada que tuvimos en uno de los noticieros de que pues inmigración está haciendo muchas cosas para tratar de acelerar estos procesos. Inclusive se habló de algunos procedimientos o algunos procesos expeditos, es decir, que se paga un poco más y mucha gente dice, oye, yo prefiero pagar, ¿no? Un poquito más, pero que me llegue rápido. Esto es cierto, lo de estos procesos expeditos, pero no precisamente para todo, ¿verdad? No, no para todos. No se utiliza procesos expeditos ni para TPS, ni para asilo, ni para casos familiares. El concepto de proceso expedito se ha utilizado por mucho tiempo para casos de procesos de visas de trabajo. Y de nuevo, hay muchas noticias, ¿no es cierto? Nosotros, gracias a Facebook, estamos teniendo esta reunión de amigos hoy. Importante, cualquier noticia solamente en uscis.gov. Esa página es del gobierno, está en español e inglés y también en Hablemos Hoy con Rodolfo. Yo creo que esos son los dos recursos que la comunidad tiene y son bastante amistosos. Ya, y son verdaderos. Ya. Entonces, sí, eso es algo que me interesaba aclarar porque de repente, y voy a utilizar otro refrán, a veces uno escucha el gallo cantar y no sabe exactamente dónde. Oye, que hay cosas expeditas, que tal, que no sé qué. También hay que tener muchísimo cuidado porque cada vez que los servicios de inmigración dicen algo, cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Y también hay estos denominados gestores que se aprovechan de esta información para decirle a la gente, oh, yo te puedo ayudar, no hay ningún problema, ya inmigración aprobó esto y esto, que es lo que está pasando precisamente, y esa fue una de las cosas que dijo el Servicio de Inmigración, con la cantidad de caravanas de inmigrantes que vienen hacia Estados Unidos. Son estos mismos traficantes de humanos quienes alientan a las personas. No, ahorita con la administración del presidente Biden ha cambiado todo, eso va a ser puerta abierta, ¿no? La ley es la misma, con Trump y con Biden. Exactamente. Y eso quizás nos da pie para entrar en la parte del asilo político. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando una persona
ah, llega a los Estados Unidos solicitando asilo político, llega, por decirlo así, por aire, ¿no? Entra a Estados Unidos o algo así por el estilo, o cuando viene a través de la frontera sur, como muchos. Yo me quedé realmente sorprendido de ver la Va cantidad de subiendo el número. Sí. cantidad de venezolanos que vienen en estas caravanas, ¿no? Me impresionó, y no solamente de venezolanos, te comentaba, ¿verdad? Y comentábamos en el programa la semana pasada, Miércoles. Ujú. sí, el miércoles pasado, gente de África, gente de Middle East, ¿no? De Sudamérica, porque hemos escuchado siempre, ¿no? De Centroamérica y México, porque son los países que están más cercanos a la frontera. Pero muy poco habíamos escuchado de suramericanos, de lugares tan lejos como Argentina, ¿no? Sí, con la Y toda esta cantidad de gente venía en esta más reciente caravana. El llegar así de esta manera, ¿no? No facilita las cosas y quizás es muy difícil para esta persona poder solicitar el asilo político de esta manera. Bueno, tenemos que plantearnos lo siguiente. El asilo es algo que se puede solicitar si es que cumplo con las condiciones, si es que realmente creo que mi vida está en peligro, que mi país no me ofrece las prebendas ni la protección necesaria. Eso es un concepto muy, muy subjetivo, Rodolfo, ¿no es cierto? Y en el caso de Venezuela, pues no es un secreto a voces lo que está pasando. Sin embargo, lamentablemente, legalmente es posible solicitar el asilo, sí. En la práctica, de cada 10 casos de asilos, son aprobables 3. Wow. Y es porque el sistema va más allá de asuntos humanitarios. ¿Ok? Aunque todos nos merecemos tener un trabajo digno, va más allá de encontrar trabajo y una vida digna para nuestros hijos. Ya quisiera yo. Pero este es un sistema legal sumamente complejo en donde realmente se tiene que demostrar muchas cosas. Entre esas, obviamente que no estamos en Venezuela. Generalmente la tendencia es, el argumento es, ¿no es cierto?, persecución política. Pero un caso de una persona que ha sido dirigente de un grupo, que tal vez estuvo detenido o tal vez fue un reportero que investigó, definitivamente va a ser mucho, mucho más fuerte que una persona que, si bien no está de acuerdo con el régimen, decidió inmigrar para darle a su familia un mejor nivel de vida, que es legítimo. Como inmigrantes lo entiendo. Legalmente los casos son totalmente, diametralmente distintos. Ya. Entonces, Rodolfo, ¿qué le parece si hacemos una distinción de lo que es el asilo afirmativo y de lo que está pasando en frontera? Por favor, sí, eso ahí va precisamente contigo, María Belén, porque como mencionaste, ¿no? El asilo no es tan fácil realmente obtenerlo, lamentablemente. Sin embargo, muchas personas, sabemos que hay personas que tienen ya un par de años quizás esperando, ¿no? Y todavía están allí. Ahora, vamos a hacer esa distinción que tú y luego empiezo con otras preguntas relacionadas con esto. Sí, porque el sistema no ayuda. Tenemos amigos venezolanos que han estado 7 años, tienen asilo, todavía no entrevista. Entonces, y los que recién llegan. Entonces, asilo afirmativo es el que yo tengo derecho de presentar directamente al gobierno dentro del primer año que estoy viviendo en los Estados Unidos. En ese momento, la mayoría de gente que hace este asilo es la gente que ha entrado legalmente. También puede ser una persona que entró sin documentos, pero que no hubo roce con el gobierno en la frontera. Entonces ahí la regla es, usted tiene 1 año de plazo para presentar su asilo. Desde el punto de vista jurídico y de proceso, se envían los formularios, se envía la evidencia y lo que se tiene al final de ese proceso es una entrevista con un oficial especializado en asilo que le dice a la persona si es que ganó el asilo o si es que no le convenció al oficial, lo mandan a Corte de Inmigración para que tenga otra oportunidad frente al juez. Entonces, es un beneficio o es una pelea legal que la comienzo yo como inmigrante y que yo sé que la comienzo dentro del primer año. El problema es que en Estados Unidos las cortes de inmigración y el sistema de asilo está colapsado, Rodolfo. Entonces, mucha gente antes del 2017 aplicó asilo
y como se demoraban años literalmente en dar la entrevista, mientras tanto tenemos mucha gente de la comunidad venezolana que tienen permisos de trabajo y han seguido renovando. Sin embargo, cuando llegó la administración Trump se dio cuenta del particular y en ese momento cambió de reglas. Y lo que dijo es que las nuevas personas que apliquen para asilo iban a tener entrevista en 8 o 9 semanas. ¿Okay? Y los antiguos, los que comenzaron antes, están hasta ahora esperando que les llegue la entrevista. Yeah. Están 7, 8 años esperando, mientras los nuevos tuvieran entrevista rápido. Y en este momento, el día de hoy, tuve una reunión, fui parte de la reunión de los abogados de inmigración de Colorado y se confirmó que las entrevistas de asilo en Colorado ya se van a comenzar a agendar porque se suspendieron por el COVID, Rodolfo. Ya. ¿Es posible acelerar de alguna manera ese procedimiento? No, ningún procedimiento de asilo se puede acelerar. ¿Cuál es la excepción? Causas extremadamente humanitarias. Extremadamente humanitarias. No porque yo quiero que mi asilo se mueva más rápido. Todo el mundo tiene que estar en la fila y las causas extremadamente humanitarias es 1 en 1.000.000. Ok. Entonces, para dejar bien claro lo que acabas de decir, hay personas que tienen 5 y hasta más años esperando una resolución a su caso de asilo que fue solicitado con años de anticipación. Sí. Esos siguen en esa burbuja, por decirlo así, y simplemente esperando. Sin embargo, los nuevos solicitantes son los que realmente no van a tener esa oportunidad, porque los nuevos solicitantes son los que van a mover más rápido y si no califican automáticamente, ¿qué pasa? Ok, los nuevos solicitantes que están dentro de este primer año aplican para asilo y les tocan enfrentar una realidad de inconsistencias porque el día de hoy nos afirmaron que ya iban a comenzar a agendar entrevistas, pero no sabemos en la práctica si va a ser 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas o un par de meses. La práctica jurídica siempre es difícil tomando en cuenta todo el estancamiento de los casos. ¿Qué es lo que pasa con esos casos? Que los clientes, por lo menos lo que tratamos de hacer los abogados de migración, es que cuando se mande ese paquete de documentos, se mande lo más consolidado y más completo posible para que nuestros clientes desde el principio tengan más posibilidades. El problema que estamos teniendo con las personas que están aplicando por primera vez asilo en estas condiciones es la incertidumbre del tiempo, la muy buena posibilidad de que tengan entrevistas bien aceleradas, sin poderles dar a nuestros clientes las fechas exactas. Y el otro problema que estamos teniendo es que la emisión de esos permisos de trabajo en base a asilo han tenido hemos tenido problemas en conseguirlo. Entonces es una realidad muy distinta si tenemos de una misma familia un primo que inmigró hace 9 años y otro que apenas acaba de llegar. Es totalmente distinto el panorama legal. Los nuevos, los que recién llegan, van a tener que enfrentar un sistema mucho más estricto y todavía mucho más estricto si es que le detienen en frontera. Entonces ahí hablamos de la otra base de asilo, Rodolfo. Ya. Entonces, por ejemplo, una persona que llegó hace, decirte, 10 meses, ¿no? Aplicó para el asilo, se empiezan a mover estos casos recientes, si se quiere, ¿no? Y bueno, le niegan el permiso. ¿Qué alternativas tiene o le niegan el asilo? ¿Qué alternativas tienen estas personas y cómo procede el servicio de inmigración? ¿Ya deportación inmediata o qué? No, es un proceso bastante legalmente razonable. Le va a llegar una carta, le van a decir que no están convencidos de que merece el asilo y le van a decir que va a ser notificado por Corte de Inmigración para presentarse frente al juez y es como tener otra oportunidad de presentar los argumentos, esta vez en Corte de Inmigración. En ese momento la persona entra a otro proceso. Anteriormente era con un oficial de asilo, oficiales de expertos preparados que van viajando por todos los Estados Unidos encargándose de estos casos. Y si el oficial no está convencido, lo que va a hacer es negar
no, la carta no dice que le niegan, lo que dicen es va a tener otra oportunidad de ir a Corte de Migración. Una vez en Corte de Migración van a pasar algunas semanas o meses, porque esa es la incertidumbre de la Corte de Migración, en donde generalmente la persona tiene dos tipos de audiencia. Unas que son básicas, preliminares, donde se presenta el abogado, el cliente, cuál va a ser la defensa, y la final, en donde se define el asilo. La diferencia es que esta vez va a haber un juez que dé la sentencia final y va a estar el abogado de inmigración por una parte y un abogado del gobierno, que obviamente no es que el trabajo de ellos es negar todos los casos, pero definitivamente es un escenario mucho más adverso, ¿no? No se va a ganar asilo solamente por razones financieras. Eso no es un buen argumento para asilo. Ya. Entonces es aconsejable que a esta corte vaya la persona acompañada de un abogado que pueda, ¿no?, defenderlo, ¿no?, ante el juez, ¿no? Sí, y seamos prácticos. Es aconsejable que las personas por lo menos tengan una consulta, por lo menos una consulta legal, y que llamen a solicitar la consulta no 2 días antes de las audiencias, sino lo más pronto posible antes de la audiencia. Incluso si es que algunas personas deciden ir solas la primera o la segunda audiencia porque son audiencias preliminares. Y esa decisión vale la pena tomarla siempre y cuando sea una decisión sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo de la misma. Si es que una persona llama a cualquier estudio jurídico 1 o 2 días antes de la audiencia, las posibilidades de que ese abogado le acompañe van a ser mínimas. Entonces, de nuevo, llamar a tiempo, lo más pronto posible. Ya. Muy bien. Entonces, para aclarar, porque este punto es muy importante, la persona tiene 1 año después de haber llegado a Estados Unidos, si no ha tenido contacto, por ejemplo, en la frontera sur con inmigración, tiene 1 año para solicitar el asilo, Sí, ¿verdad? Ya. Y por supuesto se necesita una serie de documentos. La persona puede solicitar ese asilo sin todos los documentos. ¿Y qué pasa si los documentos se le demoran en llegar? ¿Se congela la fecha en que hizo esa solicitud o qué podría pasar? de eso se trata la estrategia jurídica. Se tiene que revisar la historia de la persona, en base a eso se hace una lista de documentos y se es práctico, porque inmigración también va a pedir que esos documentos sean traducidos. Ya. Entonces, en ese momento, dependiendo del caso, nuestra tendencia siempre va a ser que ese caso esté lo más completo posible, y en otros casos la realidad es muy dura, ¿no es cierto? No podemos conseguir los pasaportes de Venezuela, no podemos conseguir documentos, tal vez ya no está alguien de la familia de Venezuela, y en ese momento lo que se hace es, se puede mandar, cumplimos con mandar el pedido y agregamos en nuestra carta legal que el día de la entrevista vamos a tener el resto de documentos. O, por ejemplo, a veces requerimos una evaluación psicológica, ¿no es cierto? Algunos de nuestros clientes solicitan ayuda de una evaluación psicológica que se va a demorar por cualquier cosa. A veces el psicólogo no tiene cupo o algo por el estilo. Se establece la reunión con el psicólogo y voy a llevar todos los documentos del día de la entrevista. Entonces, eso tiene que ver un poco con estrategia. El hecho que no se puede inicialmente mandar todos los documentos no es el fin del mundo, pero se trata de mandar el mejor caso posible desde el principio. Y el día de la entrevista se tiene derecho a llevar otro número de documentos que he podido recolectar. Ya. Pero eso no significa que entonces a esa persona le van a negar la oportunidad de por lo menos estudiar No. su caso de asilo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, si por ejemplo esos documentos llegan quizás mientras la persona espera esa cita, ¿los tiene que mandar inmediatamente o espera el momento de la cita para llevarlos personalmente? Mi tendencia personal como abogada es mandarlos, llevarlos con nosotros el día de la entrevista. Puede ser que algunos compañeros míos difieran, eso ya es un poquito de estilo. Desde el punto de vista práctico, lo que va a pasar es que el oficial de asilo, si es que tiene tiempo, va a revisar el expediente antes de la entrevista. Estas entrevistas de asilo duran alrededor de 3 o 4 horas. O también a veces, por el monto de trabajo que ellos tienen, ellos hacen una evaluación después de la entrevista, sea con ellos solamente o con el supervisor. Entonces, sí van a revisar los documentos, o por lo menos es lo que esperamos, ¿no es cierto?, que revisen los documentos, pero desde el punto de vista práctico, el día de la entrevista se va a poder presentar documentos. Ok.
Como mencionabas, esto lo del asilo es bastante específico. Las autoridades de inmigración ven una cantidad de situaciones para ver si esa persona merece o no el asilo. Yo particularmente pienso que el solo hecho de salir de Venezuela con la situación actual no, es más que una poderosa razón. Sin embargo, pues las autoridades de inmigración piensan diferente en ese sentido. Entonces, como tú decías, ¿cuál fue el balance que tú hiciste? De 10 casos, ¿se aprueban 3 Tres. solamente? Ajá. 3. Y a veces uno se siente herido, ¿no? Porque en este momento tenemos una terrible situación en Venezuela que se ha mantenido por años. Tenemos el secreto a voces de lo que pasa en El Salvador, pese a que el presidente Nayib es muy hábil con las redes sociales, la violencia se mantiene en Centroamérica. Y tenemos Ucrania y Afganistán. Jurídicamente se está canalizando ayuda para las personas de Ucrania y también de Afganistán. Entonces, lo único que yo pediría, y ahí sí como inmigrante, más como abogada, es que sé que no es justo, que aquí se deberían ayudar a todos. Jurídicamente no es posible y creo que de todas maneras se tiene que estar un poco agradecido de las cosas, ¿no? Ucrania es algo terrible lo que está pasando en este momento. Ya. Bueno, por lo que acabo de decir, sabemos exactamente por qué, ¿no? Un asilo, una petición de asilo puede ser negada. En el caso del TPS, ¿por qué podrían negar el TPS? Si la persona, por ejemplo, estuvo aquí antes del 9 de marzo del 2021. En los dos casos se manejan evidencias y la evidencia tiene que ser real. El día de ayer revisaba unas cartas de un caso donde había mucha buena fe, pero poco sentido común. Cuando nos escriben cartas nuestros amigos y familiares, es preferible que no las escriban o que se tomen el tiempo real para escribirlas, porque si es que todas las cartas tienen el mismo formato, está clarísimo que puede ser un posible fraude. Entonces, nos pueden negar el caso si es que consideran que existe entre los documentos fraude. Y no se trata de pensar mal, se trata de que el sistema lamentablemente fue tan mal utilizado y existió fraude por tanto tiempo que prácticamente en inmigración es en la única área legal donde más o menos nos toca demostrar que somos inocentes antes que lo contrario. Entonces eso puede ser. Lo otro que puede ocurrir con el TPS que nos nieguen es que no tenemos suficiente evidencia demostrando nuestra presencia física en los Estados Unidos. La otra razón por la que nos pueden negar el TPS es, y por eso es tan importante que las direcciones sean las correctas, si es que inmigración mandó un pedido de evidencia que a mí nunca me llegó porque yo me mudé de casa y nunca me enteré del asunto, nadie contestó ese pedido de evidencia, se niega automáticamente el caso. La otra opción es si es que las huellas digitales me descubren que tienen antecedentes penales, ¿no es cierto? Entonces siempre hay un concepto de discreción. El oficial revisa y en ese momento lamentablemente puede decir que no, si es que el concepto es claro, o en el caso de DACA a veces se ha visto incluso en la televisión que se les ha negado por la percepción de que el jovencito salió del país por algún post de Facebook que puso con la bandera mexicana, en el caso de nuestros amigos de México. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hablando precisamente, ¿no?, del TPS, hay personas que se preguntan, ok, yo apliqué para el TPS, pero resulta, en los años 70 y antes, sí, en los años 70 hubo un programa en Venezuela de becas, ¿no?, para estudiantes que iban a diferentes países del mundo a estudiar, Estados Unidos, uno de ellos. Muchas personas vinieron acá a estudiar, incluso tuvieron hijos aquí en Estados Unidos, ¿no? Mientras estuvieron estudiando, mientras estuvieron aquí en este país. Esos hijos, por supuesto, son ciudadanos americanos y a la edad de 21 años podrían quizás solicitar a sus padres. Sin embargo, me imagino que hay una serie de condiciones. Tienen que tener cierto tiempo de residencia para poder pedir a sus padres. ¿Y qué pasa si, ok, estamos aquí, pero yo ya solicité mi TPS y tengo TPS? ¿Puedo tener entonces 2 procesos moviéndose al mismo tiempo? Decir, un hijo que me está pidiendo porque resulta que nació aquí en este país, es ciudadano americano, mientras tanto yo tengo el TPS también corriendo. ¿No chocan entre sí? ¿Pueden estar los dos al mismo tiempo? Pueden estar 2 y 3 procesos al mismo tiempo y es aconsejable.
La ventaja de Venezuela, yo soy de Ecuador, por los que no saben, es que siempre vimos Venezuela como el país, el líder de Sudamérica, ¿no es cierto? La historia, Bolívar, económicamente, siempre los vimos como el país a seguir. Y eso permitió que culturalmente Venezuela es riquísimo en asuntos de cultura. Tenemos muchas personas binacionales que tienen pasaportes italianos, españoles, y también la comunidad venezolana tenía un número muy alto de visas de turista. Entonces, no es una novedad que los venezolanos no solo que venían a estudiar aquí, sino también de compras, y mucha gente de Venezuela tiene hermanos e hijos. ¿Por qué hablo de esto? Porque el TPS solo nos permite un proceso temporal, que obviamente quiero ponerle fe y que se siga renovando, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no tenemos el poder de saber qué va a pasar en el futuro. Segundo, el asilo, sí, es verdad, una persona puede estar en asilo afirmativo y luego en corte y luego incluso apelar, Rodolfo. Puede estar en el sistema legal 15 o 20 años peleando ilegalmente en los Estados Unidos. Pero si tengo un hijo ciudadano, puedo tranquilamente solicitar la residencia. El hijo ciudadano sí va a tener que estar viviendo en los Estados Unidos y cumpliendo los mínimos requeridos por la ley. ¿Cuáles son los mínimos de los hijos ciudadanos? Primero, que sean ciudadanos de los Estados Unidos. Después, que tengan un mínimo de ingreso necesario. Muchos de estos jovencitos que nacieron en Estados Unidos fueron y se criaron en Venezuela, y tal vez ellos se sienten también como nuevos inmigrantes. No hay problema si ellos no tienen los ingresos todavía. Es un problema con solución, se puede buscar un coauspiciante financiero. No estoy diciendo que es sencillo, pero cuando se trata de padres e hijos, especialmente de aquellos papás que entraron legalmente, le van a dar residencia para que esté tranquilo en 1 año y medio. Por otro lado, los hermanos, tengo algunos conocidos de Venezuela que tienen hermanos ciudadanos de los Estados Unidos, y el otro hermano está tranquilo porque tiene el asilo, el permiso de trabajo, y ya han pasado 7 años. Las peticiones de hermanos no son nada agradables, significan una espera terrible. Yo soy un ejemplo de ello. Mis 2 hermanos están esperando en línea, y alguna vez me quiso contratar a alguien pensando que como soy abogada puedo hacer el milagro de que se mueva más rápido el asunto. No se puede mover más rápido el asunto, pero mandar las peticiones, si es que se termina haciendo el TPS 10 años o 15, tal vez llegue ese hermano a la residencia. Y vamos a algo más cercano. Los papás que tienen hijos mayores de 21 años. Terrible. El papá ya llegó, es residente, y mi hijita o mi hijito que se me quedó de 22 años soltero no puede venir legalmente. No es nada agradable, pero por lo menos esas peticiones se pueden enviar, y el periodo de espera es alrededor de 7 años. No es perfecto, pero se puede hacer, Rodolfo. Para los venezolanos, ¿no? En este caso. Sí, para los venezolanos. Tenemos esa ventaja. Yo sé que suena larguísimo, 7 o 9 años, pero si es que compararíamos con la comunidad mexicana, es terrible. Los mexicanos tienen que esperar entre 20 y 25 años, ¿no? No, eso es, como dice nuestro amigo David Simmons, no funciona. Ya, para nunca llegar. Ya, qué terrible. Mencionaste en nuestra conversación, la parte de lo que son las visas de turista. Las personas tienen que tener muchísimo cuidado con esto de las visas de turista, ¿verdad? Por favor, ¿nos puedes hablar sobre ello? Mucho cuidado. La comunidad venezolana tiene historia y tiene experiencia de las visas de turista. Muchos de nosotros llegábamos y nos daban la I-94, que era un papelito rectangular donde se nos decía cuánto tiempo estábamos permitidos de entrar a los Estados Unidos. Actualmente ese viejo papelito que nos daban a todos es totalmente electrónico. Entonces hay también existe un grupo de venezolanos que están viniendo de visita a visitar a sus hijos que todavía viven en Venezuela, y eso está bien, pero tienen que tener mucho cuidado de varias cosas. Una, que cada vez que vengan tengan los documentos relacionados a que exista la solvencia de que vienen a visitar, a dónde vienen, qué van a hacer, realmente es de vacaciones. Porque la visa de turista es un permiso de entrada susceptible a revocación el momento que llega al aeropuerto, literalmente. Entonces no podemos venir ni a trabajar como nannies de alguien, ni a trabajar bajo la mesa por unos meses, porque
tarde o temprano, no hay cómo tapar el sol con un dedo y no quiero que nadie, las personas son literalmente deportadas desde el aeropuerto. No le dan Ya. ni derecho a hablar con un abogado. Sí, no, y fíjate tú que hay muchas veces personas súper honestas, ¿no? Que dicen, no, es que mi hija acaba de tener bebé y vengo a ayudarla con el bebé. Craso error. Bueno, sí, puede venir a ayudar, pero no puede venir de nanny pagada. Ya, pero es que Es duro, automáticamente es lo primero que van a pensar, ¿no? Los es oficiales. El duro, oficial de inmigración tiene tanta autoridad, ¿no? Allí en el puerto de entrada, es sencillamente impresionante. es duro porque hay muchas historias por ahí que todos como comunidad tenemos y compartimos. Ya, ya. ¿Cómo Sí. están? ¿Cómo les va? Bien, y precisamente iba a decir que quizás tenemos algunas preguntas, ¿verdad? De nuestra audiencia. Bueno, mira, déjame decirte que estoy impresionada porque en verdad hay cualquier cantidad de preguntas. La gente está muy ansiosa por tener, o sea, por conseguir esa respuesta a sus inquietudes y de verdad quiero felicitarlos a los dos porque han hecho un trabajo bellísimo. Estoy feliz de tenerlos y de verdad que, bueno, gracias, Belén. Muchísima información. Yo sé que es mucha información, pero hay que recordarle a todas las personas que nos están viendo también de que esto va a quedar grabado, va a estar en la plataforma de SOS Venezuela, va a estar en la plataforma del Rocky Welcome Center, also va a estar también Belén en su página, o sea, y espero, bueno, que Rodolfo, por supuesto, también la comparta dentro de su audiencia. Toda esta información va a quedar grabada por si acaso hay alguna duda y también recordarles, antes que se me olvide, que la próxima semana vamos a hacer un seguimiento a este primer foro donde vamos a responder más, tal vez un poquito más en detalle, preguntas o, Que no alcanzamos hoy. que no alcancemos hoy, exactamente. Voy a invitar a Diana porque Diana ha estado, la verdad que está trabajando durísimo también, ella tomando nota de todas las preguntas que se están haciendo. Déjame ver cómo la traigo para acá. There you go, aquí estás. Aquí estoy. Sí, hay algunas preguntas. Nayali nos pregunta, ¿qué pasa si tengo un teléfono GPS de ICE, eso que les dan a uno cuando sale del detention center y lo entrego tarde? Tiene que asegurarse de hablar con el oficial correspondiente para que no haya ningún problema. Por eso es tan importante seguir las instrucciones al pie de la letra y avisarle sobre todo a migración en dónde estoy viviendo y cualquier cambio que tenga. Eso tiene que ser una prioridad. Si tiene que ese día no mandar a la escuela a los niños, no podemos, la hora latina ya no existe aquí, menos con inmigración. Sí. Ya. A ver, María Alejandra nos pregunta, ¿se puede viajar dentro del país con el papel que indique que colocó las huellas sin tener identificación y tengo pasaporte vencido? Ahí definimos, tenemos distintas preguntas, distintas contestaciones dependiendo del abogado. Yo soy muy consciente, a mí no me gusta que la gente viaje. Me parece un riesgo, se puede topar con un mal momento, no puedo predecir que le toque a una persona que no legalmente la persona tiene un recibo, pero el recibo no significa que tiene estatus legal. Cuando la persona tenga el permiso del TPS aprobado, puede viajar a los Estados Unidos sin problema. Antes siempre es un riesgo y no quiero que las personas tengan un mal momento, pero esa es mi perspectiva. ¿Y para viajar dentro de los Estados Unidos también? Yo siempre prefiero que mi cliente viaje ya con el permiso de trabajo y ya con el estatus legal. De lo contrario, yo no puedo predecir si cuando se vaya a Las Vegas se va a encontrar con ICE, si no tiene documentos, y un recibo no le está diciendo a ICE que la persona tiene documentos. Ya, quiero hacer, si me lo permites, Diana, María Belén, agregar algo allí y es una pregunta. Sabemos que aquí en Colorado ya podemos tramitar, si no tenemos documentos, de todas maneras podemos tramitar la licencia de conducir, ¿verdad? Sí. No es así tan sencillo, han habido una serie de problemas, pero en general se puede tramitar la licencia de conducir. ¿Puedo con esa licencia de conducir enseñarla en seguridad en el aeropuerto para poder viajar de manera interna? Técnicamente sí, pero está por llegar el Real ID Act, que es una legislación federal que va a cambiar las reglas.
Ya. Y de nuevo, ahí yo he tenido clientes que me han dicho que, ay, qué exagerada la abogada. Yo no me siento cómoda, me da terror que algo pase, pero esa es mi perspectiva. Cada uno es adulto y puede tomar los riesgos Ok, respectivos. muy bien. ¿Tiene Bien. más preguntas, Diana? Sí, tengo una última pregunta por ahora y es, Suilvidia pregunta, ¿hay una embajada de Venezuela en Estados Unidos que esté funcionando? Ay, Su, No, no, lamentablemente no. No, o sea, hay una embajada de Venezuela, pero que funciona para el régimen, que claro. está en Washington, pero como sabemos es difícil y cualquier procedimiento que se haga se tiene que hacer a través de esa embajada. Sí, y también para los que necesitan alguno de los trámites consulares, no se está haciendo ningunos trámites consulares ahorita aquí en Estados Unidos. La gente puede pedir cita para México, Ok, que está más cerca, o para Canadá. ok. Ya, porque estábamos el consulado, o sea, la ciudad que le correspondía a la zona del oeste era California. Sí, Que San iba, Francisco. San Francisco, perdón. Sí, Ajá. ahí en California, San Francisco era la oficina matriz para nosotros quienes vivimos aquí en Colorado, indudablemente, ¿no? Y recordemos, Ahora, sí, no, perdón, y lo que tú decías, María Belén, que te da terror especialmente si se trata de salir al exterior. Para poder hacer una cita, para ir a México a buscar, ¿no?, a procesar algún documento, tiene uno que tener la manera de poder regresar, porque si va y no tienes documentos, no vas a poder regresar, entrar nuevamente a Estados Unidos, indudablemente. sí, y por eso también es importante el TPS. El TPS nos permite solicitar un permiso de viaje una vez aprobado. Y otra cosa, cuando hablamos de familiares, cuando tengo mamá, papá o nuestros hijos fuera de los Estados Unidos, dependiendo en dónde están viviendo, se va a tener la entrevista en el consulado o en la embajada más cercana. Entonces se está viendo gente de Venezuela yendo a distintas partes del mundo desde visas familiares hasta visas de no inmigrantes que se acercan al consulado más cercano, al consulado de los Estados Unidos más cercano en el país donde esté viviendo esa persona. Correcto. Ya. Pero es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Ok, puedo pedir una cita para ir a México a tramitar un documento que necesito, un documento no consular, un servicio consular. Pero si usted no tiene los documentos necesarios para poder regresar de nuevo a Estados Unidos, ahí va a ser el problema grave, ¿no? Entonces, eso tiene que tenerlo muy, muy, muy presente. Y como tú decías, María Belén, para la gente con TPS o con DACA, ¿pueden solicitar un permiso para poder salir del país? Sí, se puede solicitar un permiso para salir del país. Desde el punto de vista práctico, de nuevo, se están procesando lentamente, alrededor de 7 o 9 meses, y ahora tenemos que tener mucho cuidado con el asunto del COVID. Cuando salimos a visitar a México, no solamente tenemos que tener las vacunas del COVID, sino que tenemos que tomarnos el test para asegurarnos que salimos negativos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se sale también, porque si es que le da COVID, es peligroso. Belén, para las personas que tienen el TPS, ¿ellos pueden viajar de regreso a Venezuela de visita? No, si es que no ha hecho todavía el permiso de viaje. El TPS es la base, primero es el registro, que es la primera vez que aplico. En ese mismo registro me ponen el permiso de trabajo. Llega el permiso de trabajo, nos lo aprobaron, enseguidita hacer el permiso de viaje. Antes de hacer cualquier permiso de viaje, hable con su abogado, porque si resulta que estoy aplicando para asilo, porque tengo miedo de vivir en Venezuela y yo sé que humanamente le quiero ver a mi mamá y mi papá, ¿cómo voy a explicar a los Estados Unidos que estoy viajando de visita? Entonces, no es, sí, hay personas, yo recomiendo que aunque si se tiene asilo, se aplique para el TPS si califica. Yo recomiendo las dos cosas. Pero no es cuestión de aplicar a la loca, o sea, tiene que haber un razonamiento y un análisis detrás. Una pregunta, Belén, que yo le tenía por acá, no sé, no sé si la respondieron o la conversaron, pero una pregunta que nos hicieron en una oportunidad a nosotros es, si alguien solicita el asilo
perdón, lo solicita después de los 6 meses que ha pasado el periodo, el tiempo reglamentario, porque esperaba unos documentos importantes como son el divorcio, la partida de nacimiento, documentos que son importantes que tienen que necesariamente ir junto con la solicitud. Si pasan esos 6 meses y aún así hace la solicitud del asilo, es posible que sea negada o puede ser que sea aprobada la Estamos solicitud. hablando de asilo afirmativo, que es el que conversamos con Rodolfo, que es yo solito voy y presento al gobierno. La línea de tiempo que tenemos que acordarnos es 1 año. Tenemos 1 año para presentar el asilo. Entonces, estamos hablando de 6 meses, todavía estamos bien. ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos la evidencia ese ratito? Hacemos los mejores de nuestros esfuerzos y preparamos la evidencia para entregarla en la entrevista. No le van a negar por no mandar todos los documentos, pero sí tenemos que tener los básicos, ¿no? Los formularios, el testimonio, evidencia de lo que está pasando en el país. Y todos tienen que estar traducidos, por supuesto. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Diana? Sí, una última pregunta. Omar pregunta que en el caso de personas que tengan doble nacionalidad, si ellos podrían aplicar para TPS o para asilo. Difícil la pregunta, Omar. Se necesita una consulta. De manera general, estamos con mucha ansiedad de las aprobaciones del TPS, porque por lo menos en mi oficina yo hice un estudio de lo que pasó con los tepecinos de El Salvador. Entonces, había muy pocos casos de doble nacionalidad comparado al nivel de casos en Venezuela. No creería que van a tener problemas, pero esos casos, por lo menos en mi oficina, los hemos puesto como posibles casos de pedido de evidencia. Y definitivamente es algo que conforme pasan los meses vamos a tener más información. Si es que una persona tiene doble nacionalidad, dependiendo de qué doble nacionalidad tiene, pues el caso de asilo va a ser más difícil, porque si es que legalmente puedo ir tranquilo a España, pero realmente tengo mis hermanos en Estados Unidos, no es humanamente como familia, nosotros queremos estar con nuestra familia, pero si tiene familia aquí, manda la petición. Entonces hay que hacer una estrategia general, no es como una aspirina para todos. Claro. Bueno, perdón, Diana. Última pregunta. Un rato dijiste la última, no mentira. Sí. esta sí es la última. Belén, nosotros en el Rocky Mountain Welcome Center siempre le recomendamos a las personas que no metan el asilo solos, que traten de pagar un abogado porque tienen mucha más oportunidad de obtener asilo. Si lo hacen con un abogado, así lo hacen solo. ¿Qué recomendación das tú? Yo voy a encargarme de mandarle a Sue una lista de abogados que se encargan de personas que tienen que enfrentar este proceso en Corte de Migración. Estas personas están enfrentando un proceso expedito frente a Corte de Migración y la Organización de Abogados de Inmigración, no todos estamos tomando esos casos, primero. Segundo, yo aconsejo, y eso con Rodolfo lo hemos insistido los últimos 11 años, yo aconsejo por lo menos ir a 2 consultas. Si es que no puedo pagar por un abogado, por lo menos la consulta en Centro San Juan Diego, en mi casa Resource. Estoy segura que toda la comunidad venezolana escucha el programa de Rodolfo, de Hablemos Hoy. Ahí siempre Rodolfo está insistiendo en eso. Tercero, hay otro recurso que la Asociación de Abogados de Inmigración está creando porque se dieron cuenta que el 85% de las personas que están en Corte de Inmigración en este proceso expedito no tienen representación legal. Entonces va a haber unos talleres que no es que el abogado se va a encargar del caso, somos abogados que estamos de voluntarios un sábado. Me parece que las próximas fechas son el 16 de abril, y creo que es el 16. De todas maneras, me mandas la información. Sí, yo te mando la información, Sue. Entonces, hay que utilizar todos esos recursos. Aparte de eso, hay organismos sin fines de lucro, lo cual yo sé que es difícil,
Remain es una muy buena opción, especialmente para niños menores de edad. Generalmente se les da prioridad. Y por último, la inversión en un abogado yo la veo como cuando los señores con mucho respeto van a comprar un auto. Seguramente compararán los autos, verán qué servicios, qué auto le ofrece más servicios. Entiendo que una consulta legal es una inversión, pero me parece que es muy importante que cuando uno firma un contrato con un abogado sepa qué clase de representación le están dando. Es una representación mínima, es una representación incluyendo la entrevista. Y eso solamente se puede lograr hablando con los abogados directamente, y lo que yo creo es que la persona, sea en consulta gratuita o pagada, tiene que tener la lista de sus preguntas porque el tiempo es oro en Estados Unidos. Después de eso, decidir si es que es lo más competente. Ya. Correcto. Tú, Belén, mencionabas dos organizaciones que son maravillosas, que ofrecen estos asesorías legales, y no solamente de inmigración, de cualquier otro tipo de situación legal. Centro San Juan Diego, estas noches legales, es el primer y el tercer miércoles de cada mes. Sería bueno ponerlo en el chat, Diana. Okay. Sí. Ya. Y también Mi Casa Resource Center es otra organización que también ofrece noches legales. No recuerdo en este momento exactamente si es exactamente cuándo lo hacen. No sé si tú lo recuerdas, María Belén. Creo que lo mencionamos tanto y se me olvidó. Pero no me acuerdo tampoco. Ya. Mejor averiguamos para estar seguro y colocarlo, ¿no? Esa información. Pero en Mi Casa, repite nuevamente, Rodolfo, ¿cuáles son los dos sitios nuevamente? Es el Centro San Juan Diego. Centro San Juan Diego. Y es el primer y el tercer miércoles de cada mes y tienen noches legales. Hay que hacer la cita llamando por teléfono. Todavía están haciendo las consultas de forma virtual o telefónica, claro. Y eso se debe precisamente a eso de la pandemia. Antes era en persona, ¿no? Y también Mi Casa Resource Center, tenemos que averiguar exactamente cuándo es que ellos ofrecen esta noche legal. Y también, no solamente abogados de inmigración, sino también abogados en otras especialidades, ¿no? Pero como dice María Belén, igual, cuando uno va al médico y tiene una dolencia y dice, mejor busco una segunda opinión. Igualito, en la inmigración también se puede buscar sin ningún problema una segunda opinión, ¿no? Sí, y además de eso, de verdad, de corazón les digo que vale la pena. Si es que no se han integrado al programa de Rodolfo, yo lo escuché antes de ser abogada y por eso le sigo. O sea, el asunto de las clínicas gratuitas ha existido en ese programa antes de que estemos en ese problema. También está David Simmons, que se presenta, que es un abogado excelente, mentor de muchos abogados como yo, y estamos 2 veces al mes. Ahora, no hay que ser ingenuos, ¿no es cierto? Recogemos un poquito de información en todas partes, pero no es lo mismo como esta presentación, no es lo mismo que una consulta. En algún momento se necesita tener la consulta específica con el abogado con el que uno se sienta cómodo. Claro. No, y es importante también recalcar que en este país, felizmente, existen los recursos, o sea, existen las organizaciones, muchas organizaciones que apoyan, que ayudan, que dan esa ayuda pro bono en algunos casos a personas con situaciones financieras, pasando situaciones financieras, pero lo importante es que especialmente en Colorado hay muchos centros, hay mucha información que la gente tiene a su mano, y lo importante es, o sea, nosotros también en nuestra página tenemos diferentes links de información donde la persona puede ir y ahí puede encontrar información como la que nos ha dado Belén, Rodolfo, o sea, Diana. O sea, hay mucha información donde las personas pueden ir y buscar. O sea, hay información. Lo que hay es, como dices tú, Belén, proponerse, o sea, buscarla información. No es fácil, pero la hay, sí la existe. Y si me lo permites, Diana, María Belén, yo quiero mencionar, ya lo hizo María Belén, y tú también, Sue, pero, por ejemplo, María Belén está en mi programa, Hablemos Hoy, en la 1150 AM y 96.1 FM. Está el
primer y el tercer miércoles de cada mes, después de las noticias de las 7, empieza María Belén. Tenemos las líneas abiertas para que las personas hagan las preguntas que deseen hacer. Como dice María Belén, cada caso es único y cada caso es diferente, pero de manera general, ¿no? Puede responder las preguntas y, por supuesto, aconsejarle. Mira, yo creo que sería bueno que usted tuviera una consulta por el abogado que usted quiera, ¿no? Claro, claro. Y luego el segundo martes y el último martes de cada mes está David Simmons también, que como mencionó María Belén, es un abogado muy conocido con quien yo he estado trabajando desde hace muchísimo, desde que estaba en la televisión lo teníamos en una sección muy importante. Él siempre ha ayudado a la comunidad también, al igual que María Belén, y él está el segundo y el último martes de cada mes también, a partir de las 7:25 más o menos, después de las noticias de las 7 de la mañana, ¿no? Yeah. Entonces, es una oportunidad muy buena para que la persona pueda hacer una pregunta, pueda darse una idea, si, oye, yo creo que esto es lo mejor, a lo mejor necesito quizás una cita para yo poder explicar mejor mi caso, pero es una buena oportunidad también, ¿no? Claro, y hay que recordar también de que esto que estamos haciendo, por supuesto, es para la comunidad. Obviamente es una información general y como siempre lo decimos nosotros, o sea, no podemos dar consejos legales, ¿verdad? Pero para eso traemos personas conocidas, expertas en la materia, pero específicamente si hay una persona que tiene un caso específico, lo más recomendable es utilizar los recursos legales como es un abogado para que pueda responder a todas las preguntas y como dice Belén, llevarse, o sea, hacer una lista de todas las preguntas para aprovechar al máximo el tiempo, porque como dices tú, Belén, el tiempo aquí en este país es oro, el tiempo es oro. Así que no sé si tiene alguna otra cosita que decir, Diana, creo que sí. No, pues ya... Te leí la mente. Sí. Yo he ido poniendo esa información que Rodolfo ha ido diciendo, lo he ido poniendo en el chat. Para las personas que no lo anotaron a tiempo, pues ahí está la información sobre el Centro San Juan Diego, Mi Casa Resource Center, y el programa de radio que tiene Rodolfo en la 1150M. Perfecto. Bueno, mira, de verdad, dijimos que íbamos a hacer esto por una hora. Perdóname, Belén, porque se fue más de una hora, ¿ok? O sea que el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Así que les pido disculpas, pero es una información muy importante y de verdad que ha sido bueno, ha pasado ya una hora casi, van a ser, sí, 5:30, 6, casi, ya 1 hora y media, más de 1 hora y media, que hemos tenido el día de hoy, pero yo pienso que ha sido una información interesante, importante y sobre todo informativa. Y creo que eso es muy importante. Así que no sé si quisieran decir unas palabras antes de despedirnos, para ya cerrar, porque sé que están ocupados también y de verdad que no quiero quitarles mucho más tiempo. Su, ¿podrías repetir antes de irnos la semana que viene a qué hora vamos a estar? Sí. La semana que viene, gracias, la semana que viene vamos a hacer un seguimiento, como lo indiqué en el principio, a esta conversación que tuvimos el día de hoy. Va a ser el miércoles 20, no tengo el calendario aquí a la mano, que es el próximo miércoles, lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, un poquito más temprano, media hora más temprano, va a ser a las 5 de la tarde también por esta misma forma, por aquí, por el Facebook Live, vamos a estar hablando ya también un poquito más específico. Yo creo que ya para ese momento Belén tendrá, por supuesto, más compensado las nuevas preguntas que han surgido y vamos a conversar nuevamente la semana que viene para hacer un seguimiento. Y esto seguimos, esto no para, porque mientras tengamos estos regímenes, pues seguiremos hablando del TPS, seguiremos hablando del asilo para nuestra gente. Yo quiero mencionar algo rapidito que es así medio gracioso, porque pues la mayoría de venezolanos que están ahora aquí en Colorado son esas nuevas generaciones de venezolanos, son gente muy joven todavía, que a lo mejor no conoció muchas cosas de la Venezuela de oro, ¿no? Y tú me hiciste recordar algo, Su, y por eso estaba sonriendo, me hiciste recordar algo, y cada vez que lo mencionaba María Belén, pues también yo sonreía porque con eso de que el tiempo pasa pero volando muy rápido.
Y en la época de oro de Venezuela había un comercial de televisión muy simpático de Viasa que decía, en Viasa el tiempo pasa Pasa volando. volando. En la época de oro nuestra, Se ¿no? nos Chévere, cayó la, se nos gracias. cayó la cédula. Se nos cayó la... Sí. Pero no, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Yo feliz de poder colaborar, por supuesto, con nuestra comunidad. Y por supuesto, María Belén es una amiga muy querida desde hace ya muchos años. Ha estado conmigo en el programa también, ayudando a la comunidad. Y no solamente en mi programa, sino a través de otros programas, como el que mencionaba. Inclusive en las bibliotecas públicas de Denver también has estado, ¿no? También. Ayudando también, ¿no? Con estas, ¿no? Tardeadas migratorias que se ofrecen también, ¿no? Bueno, de verdad Sí, que muy agradecida por las coincidencias, recordarles a todos que sí, es verdad lo que dice Rodolfo, el tiempo pasa volando. Los que hemos llegado a este país como inmigrantes, a veces queriendo, a veces forzados por las circunstancias del país, estamos en el mismo equipo. Lo importante es ser positivos, pero sin ser ingenuos. Y ese es el propósito de esta conversación. Encantada de contestar las preguntas la próxima semana y cualquier cosa estoy a las órdenes. Diana, ¿quisieras decir algo para despedirte? Pues gracias a todos por acompañarnos hoy y los esperamos la semana que viene. Si tienen algunas preguntas que se les haya ocurrido a raíz de este foro, pueden igual mandar las preguntas al email de SOS Venezuela. Es sosvenezueladenver@gmail.com. sosvenezueladenver@gmail.com. Y pues con mucho gusto la abogada Belén Albuja los estará respondiendo las preguntas. Ya. Bueno, nuevamente no sé cómo expresar mi agradecimiento de corazón. De verdad que muchísimas gracias a Rodolfo, a Belén, a Diana, por esta magnífica tarde, por esta interesante conversación tan interesante que han dado, esta cátedra sobre dos temas tan importantes que nos preocupa y que nos mantiene todos los días atentos. Así que muchísimas gracias. Nuevamente nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y bueno, que Dios los bendiga y gracias nuevamente. Okay. Gracias. Chao. Bye bye.